Y bueno amigos, ¿hace cuánto no estábamos por aquí a estas horas, tempranas horas de la mañana, como decía el youtuber este del Barça que yo antes veía que se llamaba Guijarro? Ando un poquito frágil de la voz, pero es que en esta bendita ciudad llueve todos los días y a veces uno pues le cae una agüita y realmente el frío está siendo impresionante. Pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de varias cositas porque bueno, creo que es más que interesante. Vamos a escuchar a un culé que creo que no es la primera vez que lo traigo al canal, pero que me parece muy interesante lo que comenta este chico, además muy sensato, muy difícil decir culé y sensato en la misma oración, pero definitivamente ha ocurrido y creo que lo van a entender todo cuando les diga esto. Imagínense ustedes lo que tiene que estar siendo el bochorno que está ejecutando el Fútbol Club Barcelona con su presidente y compañía y toda esta gente, que tipos que son del Barça y que, bueno, uno disfrazado del Madrid y el otro disfrazado del Sevilla, que son del Barça realmente, vienen a decirles el bochorno que están haciendo con el tema del arbitraje y todo esto. Y para el final les voy a dejar algo que me pareció indignante y algo que seguramente muchos de ustedes van a estar conmigo. Lo mismo de siempre, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Por cierto, ayer les subí un video, una recopilación en la que yo no intervine en lo absoluto, viendo una cantidad de cosas impresionantes de las reacciones de esta nueva eliminación del Barça en la Champions. Pero bueno, para arrancar, ahí está el video en el canal por si alguien quiere verlo. Arrancamos con esto. Este es el chico que les hablaba, que repito, no me parece que sea la primera vez que lo traigo al canal, pero creo que es brutal escucharlo. Analizando ya todo un poco en frío, hay que reconocer, y de verdad no sois menos culés por decirlo, qué difícil es lo que consiguió el Real Madrid en su día. Ganar 3 Champions seguidas. Es que no tiene sentido. O sea, es que ya solo ganar una Champions es tremendamente jodido. Porque es que no basta con ser el mejor. Ganar una Champions no la gana siempre el mejor. Porque tú puedes ser el mejor, pero da igual, porque puedes tener un partido malo y te vas para tu casa. Pero estos tíos la ganaron 3 años seguidos, joder, es que no le entra a uno en la cabeza cómo lo hicieron. Y es que si nos ponemos así han ganado 6 Champions en los últimos 10 años, joder, que es una barbaridad. Que de verdad, que no pasa nada por ser culé y reconocerlo, es una absoluta barbaridad, que no tiene sentido, joder, que no tiene sentido. Es que esto, es que es una locura, es una barbaridad, es que ya no es solo tema futbolístico, es la mentalidad, tío, es que es una barbaridad. Ojo al que se llama Roberto.rupa, el TikToker este que ha subido este video, el influencer o como quieran llamarlo del Barça. Y me parece increíble, de verdad. Cuesta detenerse, muchachos, y pensar y encontrar a una persona que de alguna manera haya estado vinculada a los Negreira Boys con la capacidad de decir este tipo de cosas. No, cuesta, pero es una realidad. O sea, lo que ha hecho el Madrid es algo que, por cierto, ayer creo que se lo escuché a Mr. Chip, que no vamos a volver a ver nunca en la vida. Por mucho que ellos nos digan que es más fácil ganar la Champions que la Liga, pues bueno, para ser más fácil, todavía les queda como un poquito grande, ¿no? Incluyendo este año en el que se han visto más guapos de lo que quizás realmente eran, ¿no? Vamos a colocar esto que también me parece interesante. Yo es que creo que es un error de comunicación del Barça grave, querer levantar a los jugadores apelando al victimismo de ayer. Yo creo que hay en este Barcelona actual hay muchos argumentos para levantar la cabeza y para sentirse fuertes de cara al partido del domingo. Ayer hay muchas lecturas positivas que sacar. ¿Qué te parece? Muchas lecturas positivas. Y evidentemente apelar al victimismo me parece que es un error grave de comunicación, porque a los futbolistas, o sea, por mucho que tú estés contándole aquí o los gurús le estén contando las 15 Champions, lo que viene... No lo sabemos. Bueno, No. bueno. No lo sabemos. Bueno, Mira, pero lo ese que es el- viene no lo es sabemos. para Ese es el dolor de ilusionar. Bueno, ahí sobre el final ha patinado un poquito con el tema este de que los gurús de las 15 Champions, pero sí era importante recordarles a estos niñatos de TikTok que lo de la Champions tal vez no era tan sencillo como ellos creyeron, que iban a ir a presentarse y que no iba a llegar un equipo como el Inter de Milán con todo lo serio y el proyecto que viene armando. Además, un equipo bien trabajado, que les cogieron básicamente el truco y no les iba a poder eliminar, ¿no? Pero es importante, repito lo que dice Cristóbal Soria, es verdad, en vez de estar preocupados porque, bueno, sí, el Barça hizo una gran eliminatoria, gente, de verdad.
después de lo que venía el Barça, de hacer ridículo tras ridículo, de hacer cosas lamentables, yo creo que esta eliminatoria es para enmarcarla, definitivamente, para enmarcarla totalmente, porque es una eliminatoria en la que el Barça sale con unas sensaciones interesantes. No sé si realmente va a ser tan brillante el futuro y van a tener una oportunidad como esta, pero la verdad es que, pues, en vez de preocuparse por lo que podría ser más adelante, están llorando por el tema del árbitro, que por cierto ni siquiera tiene ni razón de ser, es absolutamente de locos. Este es otro que también me impresionó lo que dijo. Habéis hablado todos hasta la gente que está en Barcelona. Como dice Edu, es que nadie ha venido aquí y ha dicho, no, es que nos hemos equivocado en esto. Solo se ha acusado al árbitro y que estáis muy orgullosos porque se juega muy bien al fútbol, pero estáis en la calle. Esa es la auténtica realidad. Esa es la auténtica realidad. Y como dice Edu, aquí cuando el Madrid falla, y el Madrid, si alguien sí tiene crédito, es el Real Madrid, que ha ganado bastante en los últimos años. Sí. Aquí venimos y decimos, Ancelotti está mal, Mbappé no ha corrido, Vinicius no sé qué. Siempre. Con lo cual, que digáis, no, muy orgullosos, pero no tenéis nada de autocrítica. Así es imposible mejorar. Por eso la exigencia del Real Madrid es totalmente diferente. Y por eso viene Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, a un equipo que ya había ganado mucho, y cada vez que no tal, pumba. Y cada vez que no de esto, pumba. Y vosotros, no, es que no le ha salido barba. Y a mí qué me importa que no haya salido barba. El año que viene tampoco va a tener barba. Es que yo no sé. Claro, es que, como ha dicho Josep, es que el Madrid venía con un equipazo y sumas a Mbappé y tampoco ha ganado. Y aquí se la tiza y vosotros, no, el año que viene no tienen barba y bueno, como son muy jóvenes, ganarán. Y porque la progresión es grande. Sí o no, porque el efecto sorpresa ya los ha cogido. El Inter de Milán, que no es especialista precisamente en jugar a la contra. Es un equipo totalmente que no es italiano y que juega con el balón. Y os destroza jugando a la contra. Y el equipo cada vez sufre más goles. Lo que empezaba a ser una novedad y que nadie lo cogía el truco, cada vez le está cogiendo más el truco en la defensa tan adelantada. Con lo cual, me gustaría escuchar algo de tema futbolístico de alguno de vosotros que critique el tema del fútbol del Barça, o el juego del Barça. Pero es que eso no lo escucho. Solo estáis dando... No lo escucho. No lo escucho. Eso no lo he escuchado. Y bueno, al final es el cuento de siempre, muchachos. Eliminados como siempre y tan contentos de la vida como siempre. Y yo creo que una de las cosas que dije en el directo de ayer fue que ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esta pobre gentuza que han hecho... no han hecho el ridículo, pero han quedado eliminados nuevamente de Champions y ellos están allí como si no hubiera pasado realmente nada, ¿no? Pero bueno, es lo que les estoy diciendo. Imagínense al punto al que han llegado, al nivel de, no sé, de ser tan patéticos, que madridistas como Javi Balboa o como Cristóbal Soria tengan que salir que tipos como Cristóbal Soria o Javi Balboa tengan que venir a decirle esto. Yo creo que ya es por lo menos significativo, ¿no? Cerramos con esto que me pareció indignante y ya les voy a comentar el porqué, muchachones. Hubo muchas risas de los madridistas en plató y yo me las tuve que comer con patatas o con palomitas, que es lo que hicieron ellos. Y cuando acabó el partido, como los jugadores sé que todavía estaban despiertos, estaban volviendo, les ha costado mucho dormir, pues yo me dediqué a enviar mensajes y a enviar cosas que estaban sucediendo en el plató. No la puedo enseñar, evidentemente, tampoco lo puedo decir literalmente lo que me contestaban, pero el resumen sería que se preparen. Que se preparen el domingo, porque, y ahora os lo preguntaré, pero la sensación que me da a mí ese vestuario es que evidentemente queda muy tocado después de una eliminación de Champions, pero queda muy fortalecido, más unido, con más rabia, con más ganas de seguir ganando. Y qué mejor que hacerlo contra el Real Madrid el domingo y el jueves contra los Pericos, contra el Español, y ganar la Liga. A ver, es evidente que esto no lo dice directamente un jugador del Fútbol Club Barcelona. Primero porque no van a tener las pelotas de hacerlo jamás en la vida. Además creo que sería un error garrafal también, además en la previa de un partido. Pero también es evidente que con lo bufón que es J. Jordi y lo lambón que es, muy probablemente tenga un contacto directo con algún que otro futbolista del Barça, si no es con todos, o con la mayoría, sobre todo estos chicos de la Masía, ¿no? Pero llamativo es el hecho de que este mensaje que está enviando es porque está siendo aprobado desde allí dentro. Definitivamente alguien se lo ha dicho, alguien se lo ha mandado a comunicar y no me voy a enojar con el mensaje que mandan los futbolistas del Barça, me voy a enojar con Ancelotti, con Florentino y con algunos futbolistas del Real Madrid. ¿En qué momento hemos permitido que unos futbolistas de TikTok, unos niños malcriados, maleducados, que no han hecho absolutamente nada en su vida futbolística a día de hoy, vengan a faltarle el respeto
al mejor club de todos los tiempos. Es absolutamente vergonzoso, lamentable y penoso. Y repito, ellos están así de subidos porque el Real Madrid, sus jugadores, su cuerpo técnico, parte de su presidencia o su directiva, les han permitido llegar a este punto. Lo que les dije en el directo de ayer, yo solo espero un poquito de dignidad, que saquen esto último que le queda a uno a veces cuando ya se siente derrotado y los pongan en su sitio, porque ya se demostró que se les puede poner en su sitio, que no es tampoco la quinta, la séptima, la octava, la décima, no sé, el maravilla del mundo, y que es un equipo al que se le puede echar mano. Lo demostró el Inter de Milán, porque bueno, les ha metido 7 goles, el Madrid en un segundo tiempo de la Copa en la que fue ampliamente superior. Estas caritas que estoy viendo aquí, de las risitas, de la cosa, no sé, de verdad, tengo unas ganas de borrarles esa sonrisa y de arrebatarles la liga. Es que sería absolutamente histórico. Es indignante, pero bueno, en parte esto se lo ha buscado esta gente que hoy lleva el escudo del Real Madrid. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.